bienvenidos una vez más. Gracias Dios amado, porque en tu amor, en tu gran misericordia, tú nos sostienes. Tú traes gracia y fortaleza a nuestras vidas, Dios, pero sobre todo, haces una obra grande, Dios. Has trabajado en nosotros como tú has dispuesto y te suplicamos, ayúdanos en esta hora, Dios bendito, para entender la obra que quieres hacer. En el nombre de Jesús te lo ruego, Dios. Bendice tu palabra, el alimento tuyo, amado Rey, que sea un sustento en nuestra vida, y gracias te damos por la misericordia con la cual tú trabajes en nosotros. Ayúdanos y en tus manos nos ponemos, y te digo, gracias por la obra que has de hacer, Rey. Amén, amén. Mire, hermano, vamos a platicar en esta oportunidad. Aquí le puse yo la petición o las peticiones a Abraham. Es el texto base que vamos a tener, está en la carta a los Romanos, capítulo número 4, verso 1 al 3. Y dice precisamente que Abraham, dice, si Abraham fue justificado, el verso 2, por las obras tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Dice el verso 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y es donde se le convierte él en padre de la fe. Pero entonces, mire, está hablando de una situación importante, porque cuando viene usted, le repito, él hizo una obra, pero era una obra de fe. El mismo aspecto que usted y yo debemos de tener en nuestra propia vida. ¿Qué debe de hacer usted? Tener obras de fe, obras de fe. No, por eso dice, si fuera justificado por obras, hermano, la gente se puede gloriar. Mire, yo he oído a gente que en algún momento dice así, mire, yo hice ayuno de 40 días. Está bueno, pero lo andan contando. Y eso es lo que hacía el fariseo. Él se ponía en la esquina ahí con cara de enfermo. Dice, ¿está enfermo? No, estoy en ayuno. Ah, qué espiritual. Y dice, obtuvieron lo que quería, que los hombres le dieran gloria, que lo reconocieran. Pero el punto es que Dios no espera eso, sino que si Abraham hubiera deseado eso, tenía mucho. Pero el objetivo es, él creyó, obra de fe. Y cuando nosotros hablamos ya en ese sentido, hermano, es algo que usted tiene que actuar también. Le repito, no por obligación. La Biblia habla de que usted tiene que hacer cosas, obviamente, pero no porque le están torciendo el brazo, sino porque usted anhela agradar a Dios, que es muy distinto. ¿Vamos bien ahí? Entonces, mire, hay uno de los aspectos que tiene Abraham, y es el hecho que fíjese que a él Dios le hace varias peticiones, y de eso le quisiera hablar. Porque, mire, hermano, a usted y a mí, juntamente con este hombre, Dios nos hará peticiones. El punto es cómo va a reaccionar usted a eso que Dios hace, que está realizando en su vida. Y mire, cuando viene Dios a trabajar en su vida, le repito, va a hacer peticiones que en algún momento parece que no fueran tan difíciles, pero hermano, a veces cuesta demasiado. El punto es que son 7, 8 peticiones, y de eso le voy a hablar para que usted evalúe cómo está en ese sentido, ¿verdad? Miremos lo primero. Génesis 12:1 dice, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Fíjese, entonces mire ahí cuando le están diciendo vete, le están diciendo anda, empieza a caminar. Tienes que salir, tienes que separarte. Mire, hermano, esa es la primera etapa que la gente debe de tener. ¿Cuál es? Aprender a separarse. ¿De quién? De la familia. Mire, hermano, uno de los problemas para el casado muchas veces está en ese sentido, que le cuesta separarse. Mire, ¿a cuántos de ustedes les costó cuando eran recién casados? Hermanos, no les pasó a ni, hoy solo los solteros vinieron. Entonces, mire, hermano, de verdad, hay quienes sufrieron en esa etapa. Ahora, ¿por qué? Porque la persona estaba acostumbrada, llegaba a su casa, tenía su cuartito, tenía hasta televisor, tenía ahí, tenía lo que fuera, la hermana tenía hasta sus ositos de peluches ahí, hasta bien ordenados, la cama que nadie se podía acercar ahí.
y ahora llega y ya no vive en el mismo lugar. Porque ellos dijeron, mira, vámonos a alquilar. Vaya, dijo ella contenta sin saber que era lejos de la casa de la mamá. Hermanos, este es problema. Le conté que una de mis sobrinas se casó y el esposo todos los domingos se la llevaba a pasear. Le decía, arreglate bien, domingo por la tarde vamos a pasear a la casa de la mamá de él. Esa era la excursión de todos los fines de semana, visitar a la mamá. Hermano, era incómodo. Porque ¿a qué llegaban? A pedir cuentas. Esa separación es difícil. Porque créame que eso no habla solamente de los padres, sino aún de los hermanos, de las hermanas. Es un poco incómodo. Y a veces una de las cosas que cuesta es eso, hermano, mire, soltar. Porque ¿sabe qué ocurre? Uno desea proteger en algún momento. Le conté que para mí fue un poco incómodo cuando mis hijos empezaron ya a trabajar. Porque tenían que salir y pues, hermano, realmente uno quisiera que estén en la casa, pero si no, nunca se van a desarrollar. Ese es el problema que hay. Mire, ¿por qué hay muchachos que no saben ni montar el bus? Porque si el papá, ¿a dónde vas? Yo te llevo en el carro. Cuando termines me llamas, te voy a traer. No sea que te secuestren o que te hagan jabón. Sería más jabón, ¿verdad? Pero entonces, eso es un problema, hermano. Ese es un problema. Porque entonces, mire, ¿qué pasa con el joven que ahora ya se graduó a nivel medio? Qué bien, ahora va a trabajar. ¿Y dónde se va a ir dónde consiguió empleo? En la capital. Ahora él tiene que salir a las 5 de la mañana. Y el papá no puede salir a esa hora. Y tampoco, y si lo lleva, no llegaría a tiempo a su empleo. Entonces, mire, tiene que soltarlo. Solo te llevo a la parada y se lo llevó a la parada. Pero el papá se va intercediendo que no le pase nada en el camino. Y hermano, le repito, es una separación. Esa separación es incómoda, porque ahora mire qué hizo este hombre. Tenía que separarse, ahí le dijeron de tu parentela. Y le dicen, y de la casa de tu padre. Pero una pregunta, ¿por qué le pusieron antes a él tu parentela y no la casa de tu padre? Si la Biblia dice al contrario, por tanto dejará el hombre, ¿qué dice? Padre y madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne cuando se casa. Pero a él le dijeron, él ya era casado, pero le dicen, deja tu parentela. Mire, ¿a quién se llevó? Al sobrino, a Lot. Fíjese, mire el problema que hay, porque mire hermano, a veces viene uno y tiene uno de sus familiares con los que se lleva bien, los primos. ¿Usted tuvo primos con los que se llevaba bien, hermano? Era agradable. Iban a jugar pelota, solo era llamar a los primos y ya juntaban 2 equipos. Hermano, así era la cuestión, el montón de primos, más los amigos, más sobrinos, más... Mire hermano, se arma un grupón. Le conté que nosotros hacíamos piñata, solo con la familia se juntaban como 30 niños. Y eso que eran los cercanos, a los lejanos ni los invitábamos. Pero así era la cuestión. Entonces, mire hermano, es tanta la alegría de estar ahí con la familia que dijo él, no me puedo ir solo así, me llevo a mi sobrino. Pero entonces, mire, la primera petición es suelta. Aprende a soltar. Y ese es de los desprendimientos difíciles. Porque le repito, mire, en algún momento usted tiene que soltar a la familia. Le conté, mire, cuando yo hablé con una señora, ella tenía su colegio y me dijo, mire, yo puse el colegio precisamente por mi hija, porque donde ella vivía, enfrente había un colegio y ella metió a su hija allí y dice que ella en la ventana estaba viendo, más cuando era el recreo. Se va a subir al resbaladero, se va a caer, que no sé qué. Mire, y era tanta la aflicción que mejor, como el colegio no iba a seguir, ella puso el colegio y así cuidó ella a su hija toda la vida. Pero ese era el objetivo. Mire, no la pudo soltar. Y entonces, mire, ¿qué ocurrió con este hombre? Le hicieron una petición y le costó soltarlo. Le costó, lamentablemente, a su tiempo hubo separación. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, la primera petición es la más fácil. ¿A quién es fácil de dejar? En el caso suyo. Hermanos, ¿a quién dejaría con gusto usted?
No va a decir a mi pareja, que si no, ahí sí nos mete a problemas a todos. ¿A quién dejaría usted? ¿Hermano o hermana? ¿Ah? A la amada suegra. Le dolería, pero con gusto la deja uno, ¿verdad? No duele tanto, ¿verdad? Duele que regrese, pero mire, hermano, no vaya a pensar así usted. Pero entonces, mire, ya la dejó a ella. Muy bien, ese es un desprendimiento, pero hay otro desprendimiento, también les repito, con los padres, con el resto de familia, y veamos a este hombre, mire, la primer petición y le costó. Entonces, mire, cuando llega uno a ese primer nivel, hermano, debería considerar que mire dónde está. Ahora ve el verso 4, porque dice ahí que Lot se había ido con él, y dice que de dónde salió, de Harán. Entonces, mire, una de las acepciones que tiene Harán es la última que me interesa, que dice que significa muy seco. Entonces está hablando de un lugar. Estaba contento. Pero ¿sabe cuál era el problema? Había sequedad espiritual. Y a veces, miren, en el aspecto espiritual, hay gente que está involucrado y metido en una iglesia, donde, hermanos, porque ahí están los amigos, porque ahí está la familia, los primos, los tíos, todos. Y están ahí contentos, pero hay sequedad espiritual. Pero eso sí, no importa, lo importante es que estamos contentos con aquellos. Y mire, hermano, ese es un peligro grande en el que podemos caer todos. Porque entonces uno se acostumbra a eso. Todos nos acostumbramos a estar en comunión con Dios, a la presencia. Hermano, la gente se acostumbra a que no hay unción, a que los cantos son los mismos. A todos nos acostumbramos. Se acostumbra a que lo traten hasta mal del púlpito. Y contentos se ponen. Y cuando no los tratan mal, se enojan. Hermano, es lo que pasa. Entonces vea, ¿de dónde tenía que salir? Dice, de Harán. Ahora él tenía un problema delicado, porque mire, es el primer desprendimiento. Y cuando, le repito, no se hace bien, le da problemas. Pero sigamos leyendo, mire, el siguiente capítulo. Génesis 13:14, Dios le habla nuevamente a Abraham y le dice, alza tus ojos y mira. Entonces, mire, ahí hay dos versos, el 14 y el 17, porque la primera etapa que le dicen es, mira, desde el lugar donde estás, a los 4 puntos cardinales. Fíjese, y después del verso 17 le dicen, levántate, anda por la tierra. Pero lo primero que tenía que hacer era ponerse a ver. Fíjese, ahora ¿por qué? Porque mire, ese concepto que habla se puede traducir como anhelar. Ahora, ¿qué es lo que Dios hace? Mire, a veces tiene que ponernos en un lugar, no porque nos está dando algo, sino para que veamos que hay algo mejor que podemos desear y que Él quiere darnos. ¿Sabe cuál es el problema? Mire, a su esposa le ocurrirá tal vez, hermano, van ustedes a visitar no a la familia, sino unos amigos. Buenos amigos y tenían tiempo de no saludarlos y fueron. Y cuando llegaron, un amueblado bien lindo. Así como a ella le gusta uno de cuero, no sé, café quemado. Ah, lindo, ¿eh? Ahí está. Y el televisorón que tiene y todo, hermano, y ella tiene su televisor viejo. Aquel todavía es negrito, ¿verdad? Entonces, mire, ¿qué es lo que pasa? Vio ella algo distinto y anheló, mira qué bonito, ¿te diste cuenta? La vajilla, la loza con la que nos sirvieron de oro, de plata, no sé qué era. Entonces, ella anhela algo mejor. Solo vio, pero anhela algo más. Y eso es lo que hicieron con este hombre. Porque mire, hermano, la gente no puede anhelar algo si no está viendo. Eso es lo primero que trabajó Dios con él. Tú tienes que ver. Pero ya me acostumbré. Aquí, como en Zacapa, nunca llueve. Sí, pero aquí hay un mejor lugar. Aquí no solo hay un río, aquí hay agua en tu casa y todos los días. Póngase usted a pensar, alguien en el desierto. Le conté, hace años hay unas personas que sacaron precisamente del desierto del Sahara. Y a una niña le entrevistan
Y ella estaba acostumbrada a vivir en el desierto. Y dice que cuando la llevaron precisamente a España, no le impactaron los aviones ni el tráfico, nada. Lo que le impactó es que cuando llegó a un lugar, solo presionó un botoncito y había luz. Ella vivía en el desierto, donde había que hacer una fogata. Y la otra cosa que le impresionó, lo que más le impresionó fue de que solo movió una llavecita así y caía agua. Ella tenía que ir en el desierto buscando agua en un oasis. Mire, solo con eso ya estaba impresionada. Mi hermana me contaba de que en alguna época trajeron a un niño de Cuba precisamente. Y dice que cuando lo llevaron, en ese tiempo lo llevaron al comercial que era el Montúfar, al país Montúfar, que era el Grande y el Montserrat. Pero cuando él entró a ese lugar y vio los anaqueles completamente llenos de tanta mercadería, se puso a llorar porque nunca había visto algo así. Fíjese, ahora ¿qué hicieron con él? Lo sacaron y vio algo distinto a lo que él jamás había visto en su casa. Ahora, ¿qué hicieron con Abraham? Primero le dijeron, mira, ya miraste, ahora puedes anhelar. Y entonces ahora le dicen, levántate y anda por la tierra, porque eso te lo voy a dar. Entonces la segunda etapa es, mira lo que Dios quiere darte. Ahora tienes que anhelar y juntamente con eso empieza a caminar dando pasos de fe. Porque la promesa ya está ahí puesta. ¿Qué es lo que pide la gente? 1 Corintios 14:1. Al anhelar, ¿qué dice? Los mejores dones. Sobre todo, que profeticemos. Miren, un anhelo. ¿Cuál es el anhelo? Mi pareja, diría un soltero o una soltera. Muy bien. Empiece a mirar. Pero mire bien. Mire bien, porque quiero su muñeco, no sea que le den a Chucky, ¿verdad? Ahí sí que está peligroso. Entonces, hermano, mire, hay una situación, pero vea. Eso es lo fundamental. Le dicen, levántate y anda, da pasos de fe. Empieza y no olvides que tienes una promesa de parte de Dios. ¿Por qué a veces la gente tiene problemas? Porque, hermano, miró, anhela, pero no siguió la siguiente etapa. Con desear está muy bien, pero esfuérzate. ¿Y qué le dijeron a Josué? Sé valiente. 4 veces. ¿Por qué 4 veces si con una es suficiente? Había que empujarlo tal vez. Vaya que solo Josué era así, ¿verdad, hermano? Nosotros nos salvamos, pero vea la cuestión. Le repito, mire, eso es lo que hay que hacer. Levántate y anda. Levántate y anda. Muy bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? Empezar a actuar. A eso se refiere esta situación. La segunda etapa, está bien que anheles algo, pero entonces tienes que empezar a hacer algo. Dice, el hermano Otto decía esa su frase, utilizando la alegoría de David y Goliat, oración y pedrada. Esa era la frase, se recuerda que así decía él siempre, oración y pedrada. Ahora, ¿por qué? Porque decía, David tuvo que orar y tiró la piedra y Dios la puso en el lugar correcto y mató a Goliat. Pero el punto era oración, la parte que él tenía que hacer, y la pedrada, lanzarla, porque si dice, Señor, que pueda matar al gigante, qué bueno, pero no tiró la piedra por gusto. Es doble la situación, son 2 etapas, y eso, le repito, es lo que usted tiene que hacer en este momento. Tiene que empezar y a levantarse, porque, hermano, mientras la gente esté sentada, no va a hacer nada. Entonces, fíjese, ¿qué hizo él? Levántate, y ya salió. Pero entonces, mire, ahora se movió de donde estaba, pero ve el verso 18, dice, Abraham pues removió ya la tienda. Pero mire una cuestión, porque mire el punto en el que vamos, dice, levántate y anda por la tierra. Muy bien, ahora ya empezó a caminar, pero mire un aspecto interesante, aunque tenía la promesa, se ubicó mal. Es cierto que hizo altar, pero mire dónde se fue a poner, donde estaba el encinar de Mamre. Y Mamre se traduce en 4 situaciones, 5, dice ahí. Una, por ejemplo, es rebelde o rebelión o amargura. Se sentó en un lugar donde había peligro. Porque Hebreos 13 dice, mirad que no hay entre vosotros alguno.
en el cual haya una raíz de amargura y que como de falta de la comunión con Dios viene a contaminar a muchos. Mire, tenía la promesa, pero hay que tener cuidado, que si usted llega a un lugar, muy bien, tiene que determinar en qué condiciones está. Porque a él le dijeron, mire, camina por toda la tierra. 4 puntos cardinales, todo era para él. Y mire a dónde fue a parar. Entonces eso es importante que usted lo vea. Pero entonces fíjese, viene él y dice que ese está en Hebrón y al final edificó un altar a Jehová. Pero entonces vea, aunque había situaciones que se miraban mal, como la rebelión allí también, ¿qué hizo él? Cambió el ambiente. Uno de los aspectos que usted y yo podemos hacer, precisamente cuando Dios viene a trabajar en su vida y en la mía, es esa, mire, de que aunque hay algo que se vea mal, usted puede acercarse a Dios. Ahora, ¿para qué era que preparaban un altar en el Antiguo Testamento? Hermano. Exacto. Ofreció un holocausto para estar en comunión con Dios. Entonces, ¿qué hizo él? Hay problemas, entonces tengo que buscar más de Dios. Es que recuérdese, así dice la Biblia, acercaos a Dios, Él se acercará a vosotros. Pero si usted se aleja de Dios, Dios se aleja de usted. Entonces ahí está el punto inicial, mire, la defensa de Dios, depende si usted está cerca o lejos de Dios. Esa es otra cuestión que habría que evaluar, porque ¿por qué algunos están lejos? Mire, ese es un bonito tema, pero entonces veamos el punto. Mire, donde se ubicó inicialmente no estaba bien, pero le repito, hay un cambio que nosotros sí podemos hacer. ¿Por qué? Porque aunque usted vea, porque la Biblia dice que pasarán por las aguas y ¿qué? No se ahogarán. Y por el fuego. Y dice que Dios incluso a nosotros nos preparará sendas. Sendas donde no hay nada. Dios lo preparó. Pero vea la cuestión, hay que caminar donde Dios quiere, no donde usted cree. Entonces, mire, esa es la segunda cuestión para él. Miremos esta otra cuestión. Génesis 15:5. ¿Qué dice allí? Mira hacia los cielos, dice, y cuenta las estrellas. Y cuando él empezó a contar, porque le dijeron, así será tu simiente. Y dice que creyó y le fue contado por justicia. Pero mire, hermano, aquí hay una cuestión. Porque ahí habla eso, mire, como dice, llevar un registro, contar. Y hermano, yo no sé si usted alguna vez se puso a contar estrellas. Hermano, ahí hay una, ahí van 2, ahí van 3, van 5. Y donde usted contó uno, ahí hay 5 más. Y total, uno perdió la cuenta. Así es la situación. Pero entonces, mire, vio él y se dio cuenta que dice, así será tu simiente, que iba a ser innumerable. Entonces vino él, y aunque en ese momento todavía no estaba su hijo Isaac. Isaac creo que es el capítulo 22, ¿verdad? O 21, cuando nace. Entonces, mire, pero dice, él creyó. Él creyó a la palabra de la promesa. Entonces, mire, una de las situaciones importantes, hermano, es el hecho que viene usted y ahora que viene Dios y le hace una demanda, ¿qué tiene que hacer? Hermano, tiene que estar atento a que cuando llegue la promesa de Dios y Dios le diga, empieza a hacer esto, comience. Pero no se ve nada. Es cierto, no se ve nada, pero la orden es, camina. Hay oscuridad, sí, aunque antes en valle de sombra y de muerte no temeré, dice ahí. Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Y no se ve nada. Pero él así lo hizo con la plena confianza. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en algún momento? Esto, mire hermano, que viene usted y le repito, viene y tiene que contar, viene y tiene que... ¿Por qué? Porque esa es parte de las promesas que Dios dice y es actuar en fe. Y eso, hermano, a veces cuesta, porque ¿sabe cuál es el problema? Es más fácil que a usted le digan, aquí está, mire, cuente, eso es para usted. Eso es fácil. Pero esperar que Dios dijo que le va a dar, a veces le cuesta a la gente. Porque le repito, es más fácil
Mire, es más fácil si alguien tiene una necesidad, decir, hermano, llama a alguien, necesito una transferencia. Con gusto, mañana le llega, ya se puso contento. Ya sabe que mañana está. Pero si se hubiera puesto a orar, Dios le hubiera dicho, en 2 horas te doy. Pero ahí resulta más difícil de creer. Porque es más fácil creer que el otro sí me mande la transferencia a que Dios cumpla. ¿Y por qué? Si Dios ha hecho otras cosas. ¿Por qué, hermano? Es que dudamos cuando tenemos las experiencias de provisión. ¿Por qué dudamos cuando usted puede contar las veces que ha orado por un enfermo y que ha habido sanidad? ¿Por qué dudamos cuando usted ha visto milagros? Hermano, pero mire, él creyó. Y eso es fundamental, porque ahora que viene él y contó, entonces, mire, le fue contado por justicia. Iba bien ahí. Miremos esta otra. Vamos bien ahí, ¿verdad? Mire pues, verso 8 y verso 9 de Génesis 15, ¿verdad? El verso 9 le dice, Dios le habla, porque él le preguntó, ¿en qué conoceré que la he de heredar, verdad? Y Dios le dice, tráeme una novilla de 3 años, una cabra, un carnero, una tórtola y un pichón. Entonces fíjese, viene Dios y le está pidiendo algo. ¿Qué le pidió? Un sacrificio. Lo que ella había hecho antes. Mire, cada vez que él se presentaba delante de Dios, recuerde que la Biblia decía, cuando te presentes delante de Dios, hablando del tabernáculo, nunca te presentarás con las manos vacías, siempre había que llevar algo. Entonces, ¿qué pasaba en ese sentido? Que una persona estaba acostumbrada, iba al tabernáculo y llevaba una ofrenda, de acuerdo a sus ingresos. Si era poco lo que tenía, un par de palominos, un ternero, un corderito, becerros, según los recursos. La cuestión es que siempre llevaban algo. Fíjese, pero entonces viene Dios y le dijo esto, tráeme. Pero ¿y eso qué dirá usted? Lo que pasa es que viene Dios y le está diciendo algo importante. Ahora, ¿qué es? Despójate. Ahora, yo no le digo traiga dinero, no, hermano, no ese es el objetivo. El objetivo es que vea que Dios le hizo una demanda. Ahora para él no era problema dar. Porque recuerde que la Biblia, cuando Génesis 24, cuando llegó Eliezer a buscar a la futura amada de Isaac, dijo, miren, mi señor Abraham es un hombre riquísimo. Y más adelante, cuando se separa de Lot, dice, hubo contienda porque era mucha la riqueza que tenían ambos. Así que dar 3, 4 animalitos no era problema para él. Podía dar hasta más. El punto no es de que dé la cantidad. El punto es que, mire, se está pidiendo obediencia. Porque le dicen esto, tráeme. Aprende a dar. Y eso, hermano, a veces es problema. Porque dar, le repito, yo no le estoy hablando ahorita de dinero. Sino le hablo de un trato que iba a tener Dios con él, porque si usted se recuerda, es donde agarró los animales, Dios le dijo, ponlos aquí, los partió y hubo oscuridad y todo lo que ocurrió. El punto es que, mire, viene él y fue probado en algo. No lo dejaron sin dinero, sino simplemente le dijeron, tú puedes hacer algo. Y mire, y eso es delicado. Ahora, ¿por qué razón? Porque mire, en algún momento la demanda de Dios puede ser que no la haga en el sentido económico como a la gente le es más cómodo. Porque si Dios le dice a alguien, Dios le habló a alguien, dice, da un billete de a 10 o un billete de a 20, lo puede dar, no es problema. Lo puede dar sin ningún problema. Porque mire, esas son las demandas, por ejemplo, que Dios hace. Le conté porque nosotros tuvimos una trampita hace 500 años. Y fíjate que pasaba una hermana cambiando una ficha de a 25 y quería monedas de a 5 porque decía, es para la ofrenda. O sea, ¿cuánto daba de ofrenda? 5 centavos. Tengo un mi amigo que va a una iglesia donde ahí manejan mucho aspecto de demanda en lo económico. Y me dijo, mire usted, un día fue a una boda. Y raro porque en esa boda recogieron ofrenda y en las bodas no se recoge, pero ahí sí lo hicieron. La cosa es que dice que él llegó y dice que él tenía años de no escuchar que en el alfolí sonara monedas. Fíjese, no sonaban monedas ahí porque donde él va todo el mundo da billetes.
Entonces, ¿por qué? Porque hay una demanda. Mire, por ejemplo, alguien no tiene recursos, Dios le puede decir, da una cantidad de 10 centavos, o da 25, o da un quetzal. Y después le puede pedir a uno una demanda, un mínimo. Hay un pastor ahí, un amigo, que me dice, mira, a mí Dios me dijo hace muchos años que el mínimo que tenía que ofrendar era tanto. Después me dijo tanto, después tanto, y siempre le ha ido subiendo a él. Pero es Dios el que le hace la demanda. Pero aquí yo no le quiero hablar tanto del dinero, sino, le repito, sino que ahí está hablando de sacrificio. Y mire, hermano, el sacrificio usted lo puede recordar en Hebreos capítulo 13, que habla, por ejemplo, sacrificio de ¿qué? De alabanza, fruto de labios que confiesan tu nombre. Entonces viene Dios y dice, tráeme un sacrificio. Muy bien, entonces ¿cómo debería de presentarse usted, hermano? Mire, anoche que el apóstol hablaba de las parejas, él hablaba de, por ejemplo, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero él hablaba las dos etapas, alabanza y adoración, que es una pareja también que en algún momento se requiere. Y hermano, mire, de veras, cantar con júbilo, muchos brincan y saltan. Pero al momento de la adoración ya no pueden. Entonces les está costando, porque no dan una alabanza completa. Se recuerda que ese fue el problema de Ananías y de su esposa Zafira. ¿Por qué? Porque dice que ellos se presentaron y dieron una parte. Ahora, dar una parte no significa que, bien, ellos dieron en lo económico, pero hablemos en el caso nuestro, significa que la gente solo va y da una parte. ¿Llegó a qué? Porque tenía que cumplir privilegio, muy bien, lo cumplió, no hay problema. Pero al momento, por ejemplo, de la palabra, se desconectó o se fue. Entonces se quedó con solo una parte. O viene el otro y calculando que la predicación empieza a tal hora, en punto, y llega calculando para eso. ¿Para qué? Para no estar en la alabanza, no estar en la adoración y no estar en el momento, por ejemplo, de la ofrenda. Llegó solo una parte. Fíjese. Entonces, esa es la parte que viene Dios a trabajar en cada uno de nosotros. Porque dice, da, ¿cuánto dijeron? 1, 2, 3, 4, 5 eran ahí, ¿verdad? La novilla, la cabra, el carnero, la tórtola y el 5, el pichón. 5 animalitos. 5 está hablando de gracia. Mire, entonces es parte de lo que usted tiene que hacer, aprender a traer, ¿verdad? Mire esta otra. Vamos bien, ¿verdad, hermano? Génesis capítulo 17, verso 1. Mire, Abraham ya era de 99 años. 99. Y se le apareció Dios. Y le dice otra petición. Anda delante de mí y sé que perfecto. Ahora mire, hermano, recuerde que el griego, ese es el hebreo. El griego, cuando se habla de perfecto, habla de 3 etapas. Se puede traducir como maduro, completo o perfecto. Fíjese, en el caso del hebreo, lo dice así, como usted lo ve ahí. Dice, tienes que ser, si vas a ser perfecto, tienes que vivir en integridad. Tienes que ser una persona sin defecto. Tienes que ser una persona que no tenga tacha. Y mire, hermano, de los requisitos, creo que es del anciano o del obispo, no me recuerdo, es que dice que tenga buen testimonio con los de adentro y con los de afuera también. Mire, eso sí se lo puedo decir con libertad, porque eso me lo dijo mi amigo que es bien católico. Es evangélico, pero chupa como católico. Usted no se ha oído esa frase, hermano, pero le digo, por eso de ese sector, así que lo puedo repetir con libertad. Pero hermano, entonces mire, le están diciendo que sea sin tacha y anda así. Entonces, no es sin tacha, es con mucha tacha. No anda en integridad. Fíjese, hermano, es una persona que no hablemos de defectos físicos, sino que el defecto podría ser que tiene reparo en otros aspectos que no le permiten mostrarse como un hombre de Dios. Y ese es un punto en el cual usted y yo tenemos que caminar bastante, porque hermano, mire, ¿cómo tiene que caminar usted? Recuerde a Daniel. ¿Qué hicieron con Daniel? No, es que lo pusieron ahí de jefe de nosotros. Y lo peor es que como este es honrado, con él no podemos robar.
Entonces lo que tenemos que hacer es ver la manera que lo quiten de jefe. Busquémosle algo. ¿Cuánto ha sacado de mordida esta semana? Ni un len. No le gustan las mordidas. ¿Qué se ha robado? Nada. Mire, le buscaron por todos lados y no encontraron nada de nada. Hasta que al fin dijeron, ya sé por qué lado lo podemos agarrar, por el lado de su Dios. Ese todo el tiempo está orando. Cuando es el tiempo de la refacción, no come sino se va a orar. A la hora del almuerzo comen 5 minutos y sigue orando. Y mire, ya sabían cómo orar, entonces pusieron eso. Llegaron con el rey y la sugerencia, un decreto que durante 30 días ninguno pudiera pedir a ningún Dios excepto al rey. ¿Y qué hizo Daniel? Siguió como siempre había sido, buscando de Dios. Pero les repito, no encontraron nada de nada en la vida de él. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando lo metieron al foso de los leones, el que no durmió fue el rey. Al otro día llegó el rey bien asustado, preocupado. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios al cual tú constantemente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y allá adentro gritó Daniel, vive para siempre, rey, porque delante uno de Dios y dos delante de ti, yo no había hecho nada. ¿Cómo estaba él? En integridad. Él no tenía problemas que le pudieran señalar algo malo. Y efectivamente, mire, eso lo libró. El rey Ezequías igual. Recuerde que al rey le dijeron, tengo una palabra de Dios para ti. ¡Qué bendición!, dijo él. Dice Dios, ordena tu casa porque ciertamente morirás y no vivirás. Ya no le gustó la palabra. ¿Y qué hizo? Se fue el profeta y estaba en la cama, se volteó a la pared y se puso a llorar. Señor, ¿y por qué me voy a morir? Tú sabes cómo he vivido, tú sabes que he estado en integridad, tú sabes, le empezó a recordar. Tiene razón, dijo Dios, 15 años más de vida. Pero mire, perfecto. Y es el punto en el cual usted tiene que ver. Pero ahora, ¿por qué le digo eso? Porque les repito, Nuevo Testamento ya habla de otros aspectos. Habla de ser completo, habla de ser maduro y habla de ser perfecto. Son las 3 etapas que se pueden manejar. Entonces usted tiene que ser una persona completa. Y es lo que dice la Biblia, a fin de que el hombre de Dios esté equipado, enteramente preparado para toda buena obra. Significa que usted tiene que aprender de todo. Hermano, esos son aspectos fundamentales. La persona que no sabe hacer nada, ¿de qué va a conseguir trabajo? No sabe hacer nada, ¿verdad? Hermano, entonces, ¿qué? No hay opciones para él. La cuestión es que, mire, el que sabe hacer de todo tiene mayor oportunidad. Esos son de los aspectos que uno tiene que hacer, capacitarse. Porque mire, hermano, hay cosas, yo hablo con gente y de veras me sorprende que saben tantas cosas. Hermano, lo dejan a uno admirado. Este sabe de panadería, de carpintería, de herrería, de mecánica, de todo saben. Hermano, y uno dice, ¿y cómo nunca aproveché yo la oportunidad para aprender de todo eso, verdad? Lamentablemente, en mi caso yo no fui así. Pero mire, hay gente que sí se capacitó en todo aspecto. Y hay que hacer eso, ¿verdad? Pero mire, hay otra cuestión, porque aquí le dijeron sé perfecto. Ahora, tome en cuenta esto, porque fíjese que el complemento en esos versos está cuando le dicen a él, mira, le dice, vas a ser perfecto, pero eso sí, para ser perfecto, en primer lugar, te voy a cambiar de nombre. Y el nombre era Abraham. Y le pusieron como nombre Abraham, con una H. Fíjate que Abraham es el padre enaltecido, padre exaltado. El Abraham significa padre de multitudes o de multitud. Fíjese, pero entonces la diferencia está ahí, tal vez no la logra ver usted bien, pero en cuanto a Abraham le puse en negrito la letra, la G, la que le pusieron, el 5, que es la gracia de Dios. Fíjese, le pusieron esto y se puede traducir precisamente que le quitaron su actitud de padre enaltecido y le pusieron esa H, que le repito, ahí se puede traducir como familia, como vida, como bendición,
como promesa, como poder, como libertad, como revelación de secretos. Eso es lo que se puede decir de él. Mire lo que Dios hizo en la vida de ese hombre. Mire, para que él pudiera ser perfecto, ¿sabe qué necesitaba? Cambiar la actitud de padre enaltecido a padre de multitudes. Ahora, ¿qué significa eso? Mire, ¿qué es una persona que enaltecida? Un poquito orgulloso, me imagino, ¿o no? ¿Qué piensa usted? Hermano. Ahora, no tenía hijos y era así. Fíjese. Entonces, mire, ¿qué es lo que hay que hacer? Mire, hay que conducirlo a una nueva etapa. Si él quiere ser perfecto, tiene que reconocer que Dios le dio algo, le dio vida. Tiene que reconocer que Dios le está dando una familia. Mire, ¿se recuerda que le dijo Raquel a Jacob? Porque no podía tener hijos. Dame hijos o si no me muero. Ella amenazándolo estaba. Y él se enojó. ¿Acaso soy yo Dios el que para que te haya cerrado el vientre? Yo no fui. Ese es problema tuyo y con Dios, le dijo. Pero ella así estaba, demandando. Pero mire, para que él, le repito, tuviera un cambio, necesitaba algo. Aprender a ser padre de multitud o padre de familia. ¿Sabe dónde cambia uno en algún momento las actitudes? Precisamente cuando llega a el matrimonio y ya tiene familia. Porque si usted es de aquellos que oye la bulla de un niño, patojo chillón. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Hermano, hay niños que molestan. No sé si usted conoce alguno así. Pero hermano, hay unos que, ¿y por qué no lo amarraron? ¿Y por qué no? Ya está usted inquieto. Ahora, ¿por qué? Porque usted no ha tenido hijos. Pero cuando uno tiene hijos y esos empiezan a molestar, no, hombre, es que mire usted, es un poco, tiene un poquito de energía, dice uno, ya con la excusa, ¿verdad? Ya no habla uno igual. Es que, hermano, es la vida, la manera en que uno se da cuenta de los cambios. ¿Por qué? Porque, mire, cuando uno empieza a reconocer eso, le repito, empieza con una actitud de madurez, aprende a sobrellevar a los demás. Porque en lugar de decir, patojo chillón, ¿no será que tiene hambre? ¿No será que está incómodo? ¿No será que tiene calor? Ya hasta se preocupa. Ese llanto, él ya no es normal, vamos a verlo. Mire, ¿qué le hizo cambiar? Eso, el tener familia. Y es lo que le repito, en algún momento nosotros necesitamos. Y otro aspecto, solo déjeme que le comente porque dice que le dieron esa H, la G, que habla de libertad. ¿Qué es lo que pasó? Hermano, mire, es distinto. Por ejemplo, la ley hablaba, el que hace tales cosas, vivirá. Y el que no cumple, hay que matarlo. Así era. Pero ¿qué hace la gracia? La gracia pues, dice que aunque usted se equivoque, todavía hay oportunidad de perdón. Una función muy distinta, fíjese. Y él tenía, para ser maduro, para ser perfecto, él tenía que pasar por eso. Y reconocer que tenía errores también. Porque mire, el que no ha cometido un error del que cometió alguien más, yo jamás haría tal cosa. Porque no tuvo la oportunidad. Le presentan la misma oportunidad, posiblemente hace igual o peor. Por eso se requiere, ¿qué? Libertad. Y la Biblia dice, conoceréis la verdad y esa verdad os hará libres. Fíjese. Entonces, mire hermano, la demanda tiene que ser perfecto. Mire esta otra cuestión. Génesis 17. Ahí habla otra situación que es importante. Porque, como es parte del pacto de Dios con Abraham, le dice que en su casa todos los varones tenían que ser circuncidados. Fíjese. Y era como la señal del pacto que había entre Dios y el hombre llamado Abraham. Recuerdo de un pacto. Entonces, mire, ¿cuál es la demanda? Es circuncidar. Y fíjese que, por ejemplo, ese es el hebreo. El griego dice corte en redondo o corte de carne, porque ese es el punto específico al que se trata la circuncisión, cortar carne.
Fíjese, ese del verso 11 dice, circuncidaréis pues la carne. Es decir, eso es cortar la carne. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Porque a usted le hacen una demanda también, circuncidar. Y recuerde que cuando habla la Biblia en ese sentido, habla de circuncisiones. En primer lugar, de oídos. Segundo lugar, de boca. Y tercero, de corazón. Ahí, en esas 3 etapas, usted tiene que pasar. Yo no lo necesito, no en lo literal, no, pero en el aspecto funcional, espiritual, sí lo necesita. Porque mire, si usted tiene oídos llenos de carne, Mateo capítulo 13 dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué está engrosado? Porque sus oídos oyen pesadamente, están tapados. Mire, a mí cada 2 o 3 años me tienen que destapar los oídos. Este es el que más problema me da a mí. Ay, por el problema de la juventud, uno que es desordenado, hermano, ahora paga las consecuencias. Y yo de veras estoy perdiendo este oído. Así que si le grito no es que me caiga mal, es que no oigo bien, fíjese, hermano. Perdone, ahí le aclaro. No, pero sí tengo problemas. Y por cierto, esta semana, fíjese que tenía casi 3 años que no me lavaban los oídos. El viernes fui. Y me pasan una semana echando glicerina y toda la cuestión. Pero aquí no tenía mayor cosa. Pero aquí tenía un tapón más o menos de casi lo que era una moneda de a 5 centavos. Eso me tapaba el tímpano. Y me produce un zumbido y no me deja escuchar bien. Como le digo, yo tengo el problema ahí. Pero entonces, mire, ahora ese es en lo interno. Ese es estorbo. Pues ese es y mire, hermano, aprovecho para los jóvenes, el peligro de los audífonos. Le digo porque yo lo usé por años, no un día, años. Y a todo volumen. Claro que usted solo cristianas oye, o románticas. No, espero que... Pero yo no, yo era con esas sus locuras oyendo el famoso rock. Pero hermano, eso era terrible. El punto es que mire, estoy perdiendo el oído. Pero mire, ¿qué hicieron para destapármelo? Hay que hacer algo. Pero ahora, ¿qué hay que hacer con el oído? Arrancar la carne para poder escuchar bien. Ese es el problema. ¿Por qué la gente oye mal? Porque tiene carne en los oídos. Y oye como cree, no como Dios dice, ni como el otro se lo está expresando. Mire, una vez yo tuve que mediar en un problema, 2 hermanas se estaban peleando ahí, y había una que daba más problema que la otra. Así, mire, ¿qué se hace? A oír, y estamos, no hombre, mire hermana, que no sé qué, yo, si es que usted dice, usted que no, pero mire, no dice, y la otra dice, no hermana, mire, si por ejemplo, así le digo, todavía me recuerdo, si por ejemplo, yo dijera, a la hermana no le demos, entonces mire, por ejemplo, dijo así. Entonces, le empezó a explicar, ya ve, dice, ella dice que a mí no sé qué. Y le están dando un ejemplo, hermano. Lo que quería es escuchar frases para seguir peleando. Así es la cuestión. ¿Cómo oye usted? Buenas noches. Ya me muerde, ¿por qué viene así? Oyó mal. ¿No sabe usted que viene y va mal de la garganta? Y por eso es que se le oyó la bozona. Hermano, ya he oído. Corazón, igual. Porque recuerde que el corazón está engrosado, hermano, se vuelve insensible. Aquel hombre tuvo corazón de piedra, Nabal. Mire, hay que quitar la carne, precisamente de ahí. Y la otra cuestión, la boca. ¿Quién fue? Moisés dijo, yo soy incircunciso de labios. Lo dice la versión RBA y la Biblia de las Américas en el comentario literal. Pero lo que dice, por ejemplo, la RBA es así. Pero las Biblias, por ejemplo, que usted tiene, cuando Dios lo está comisionando, Éxodo 2 o 3 por ahí, le dice, es que yo soy tartamudo, dice él. Yo soy tartamudo, no puedo hablar. Y cuando lee Hechos capítulo 7, dice que Moisés fue preparado, fue capacitado en todas las artes de los egipcios. Él sabía hablar, pero ¿qué lenguaje tenía? Puro egipcio hablaba él. Para decir, no decía, qué bendición, sino saber qué palabrotas echaba Moisés. No tenía circuncidado todavía su boca. Y así hay cristianos, hermano.
Yo he oído cristianos que dicen esa su palabrota y esa de saber de qué diccionario lo sacó. Dice uno, pero hermano, de veras hay gente que habla mal. Y ese es un peligro que hay que, mire, usted tiene que tener cuidado en la manera que habla. Porque mire, por ejemplo, nosotros, le contaba hace días a las hermanas de que, sobre todo ahora redes sociales, hermano, usted graba algo, lo van a escuchar en otro país. Les contaba que un hermano ahí lo mandó la esposa a la panadería. Y cuando llegó ahí en Honduras a comprar, dice, hay pirujos. Y todos se le quedaron volteando, lo voltearon a ver y ya le pegaban. No entendió él. Que si en Honduras decir pirujo es decir homosexual. Fíjese. Hermano. Les contaba eso, incluso un hermano nos contaba, el de Samuel de Perú, porque dice que, por ejemplo, viene usted en Guatemala y dice, esta mujer es arrecha, es bien trabajadora, ¿verdad? Pero decir arrecha a una mujer en Perú es decirle que se ha acostado con un montón de hombres. Fíjese, entonces su lenguaje tiene que ser internacional. Mire, aquí de Guatemala se fue un locutor hace años a México y lo primero que tuvo que hacer es meterse a la academia para aprender a hablar sin el cantadito. Que usted dice que no tiene, pero sí tenemos todos. Usted porque como nos oímos todos, igual los mexicanos, usted ya lo detecta. A ver, es un salvadoreño también, le pregunta a un hondureño también, le preguntan a un argentino, igual ya sabe usted el cantadito que ellos tienen. Ellos creen que no lo tienen, pero sí lo tienen. Ahora vienen, hablan con un guatemalteco, también lo tenemos. Hay que cambiar eso. Mire, es circuncidar la boca. Ahora no le hablo que el cantadito, sino el hecho de que alguien puede ser que en su hablar todavía tenga un poco de carne. Entonces hay que hacer eso. Porque, por ejemplo, en su lenguaje puede ser que le gusta mucho maldecir. Palabra de maldición saca de su boca. Y puede ser que es un problema, ¿verdad? Y la Biblia dice que hay que bendecir y no maldecir. Puede ser alguien que cuando le va mal, lo primero que es echarle la culpa a Dios. Usted nunca se ha dado cuenta de alguien que dice, ala, pero mire hermano, ¿por qué me pasa eso a mí si yo busco de Dios? Esa es una excusa que cualquiera de nosotros tiene. Le conté que cuando una vez iba yo para San Lucas, iba manejando, hermano, y créanme, hasta se lo dije a mi jefe, pero mira vos, yo iba orando cuando iba manejando, cuando topé ahí me chocaron atrás, me arruinaron el carro. Y yo metido con Dios, iba, le digo, no andaba pensando en nada malo. Usted no, yo con excusas, fíjese hermano, excusas espirituales, y como busco de Dios no me debería pasar nada. Así es, ¿verdad? Pero entonces mire qué es lo que pasa cuando le ocurre a alguien algo así. Rápido, ahí se ve si la boca está circuncidada o no. Así es lo que se ve. Fíjese, hermano. Le cuento porque a mí me pasó. Mire esta otra cuestión. Otra petición. Dijo dijo también Dios a Abraham, Biblia 60. A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y ahí está. Mire, uno de los aspectos, la mayoría reconoce el nombre de Sarai como princesa. Fíjese. Pero hay dos más que yo me encontré por ahí. Una es dominante, otra es como vil. O sea, fíjese que interesante la cuestión. Porque, por ejemplo, cuando se habla de vil, tu esposa será, dice, fecunda vil. Mire, que es productiva. Es decir, ¿qué es lo que le están diciendo a él? Dejemos a un lado los nombres. ¿Qué le están diciendo a Abraham? A partir de ahora, tenés que cambiar de actitud en la manera como la vas a tratar. Ya no le va a decir la mandona o la jefa. Ya tenés que reconocer lo que es. No la vas a tratar mal, sino le vas a mostrar las virtudes que tiene. Hermano, ¿qué es más fácil para usted? ¿Decir lo bueno que tiene la pareja o contar sus defectos? ¿Qué es más fácil? ¿Qué piensa usted? Hermano,
¿Qué piensa usted? Mire, por eso le están diciendo, ahora, ¿cuál es la demanda? Tiene que haber una manera en el trato que tú tienes. Y hermano, todos tenemos que cambiar. Yo creo que los problemas que muchos tenemos está precisamente en eso. Es que mire, hermano, viene usted tiene carro, le dio un jalón a un hermano, una hermana, hermano me jalón, con gusto, ¿dónde va? Por allá por la colonia, súbase pues. Pero lo espera. Va, ya hermano, va, cierre por favor. ¡Pum! Somató la puerta. Como el hermano o la hermana no tienen carro, creen que es bus de esos de línea. Eso mataron, hermano. No sé si a usted le han somatado alguna vez la puerta del carro así. A mí sí, hermano. Yo ya no alego, fíjese. Pero no me gusta. De veras, mire, lo mismo. Por ejemplo, fíjese que, mire, yo llegué a meter al carro como 15 personas. En un carro que tuve. Como 15. Ahí ya teníamos una actividad en la zona 5. Ahí yo iba a repartir a la hora a todos. Todos los hermanos iba a repartir. Y la gente se acostumbró que mi carro era carro aguantador y aguantaba todo. Pero ya cuando era de repararlo me di cuenta que había vencido los shocks precisamente por el peso. Me di cuenta que el motor estaba dañado por eso, por todo. Entonces ahí aprendió uno a cuidar, ya que tuvo que gastar. Entonces ya después tenía que subir solo los 5 que le corresponde al carro. Pero solo somos 8, solo somos 10. No, solo 5 nos podemos ir. Yo tuve que cambiar hasta en eso, fíjese, porque uno no aprende a cuidar las cosas hasta que descompuso algo. Ahora, regresemos al punto, porque ¿cómo es el trato con la señora? Hermano, ¿cómo era el trato cuando no se habían casado? ¿Cómo la trataba su príncipe hermana? ¿Cómo una hermana que quiere testificar? No, ¿verdad? No, ¿cómo la trataba? En realidad, mire, se tardaba, se enojaba. Nah, no te preocupes, acababa de llegar. Acaba de llegar hace una hora. Pero no te mojaste. No, fíjate que cabal un carro me salpicó ahorita. Es mojada la que se dio porque no cargaba ni suéter, ni chumpa, mucho menos paraguas. Pero mire, hermano, ahí estaba sonriendo. Ahora, solo ve que hay agua en la calle, ni ha salido de la casa y ya está regañando a la señora, que por ella se van a mojar y tiene carro. Mire, tenemos que cambiar. ¿Qué le dijeron a este hombre? Aprende a tratar bien a tu pareja. Ese es un aspecto que usted tiene que aprender. Pero ahora quitemos a un lado pareja. Porque eso ese me salvé, dijo una hermana, porque yo no tengo pareja, solo tengo hermanos y hermanas. Bueno, pues aprende a tratar bien a ellos también, ¿verdad? O a los padres. Porque mire, ¿quién tiene confianza para alegarle al papá? Aparte de la señora, los hijos. Un día estaba en la zona 5 con un hermano, un doctor. Y mire, hermano, como él está en el interior del pastor, fíjese, y contándome aquí, contándome allá. Papá, que no sé qué, llegó la hija que ya le pegaba. No dije, vaya que solo a él le pasa, dije yo, ¿verdad? Pero mire, hermano, le repito, un cambio que nos piden a todos, a todos. Tiene que aprender usted a que haya un cambio en ese sentido. Y mire el último, Génesis 22, verso 1 y 2. Viene Dios, dice, después de estas cosas. Ya lo había probado. Dice que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió, heme aquí. Entonces dice, toma ahora tu hijo. 1, tu hijo. 2, tu único. 3, Isaac. 4, al que amas. Y ofrécelo en holocausto. Y fíjese, le están diciendo, ahora le dijeron, como le dijeron, ¿qué quiere, Señor? Sacrifica a tu hijo. Bueno, digo, a tu hijo tengo 2. Como este es el que amo, el otro es el que se lo puedo entregar. A mi hijo, ahí está. El único, cabal, el único que tuve con Agar. Isaac, ahí sí ya no podía hacer lo mismo, fíjese, hermano. El otro aparece con I también su nombre, que es Ismael, pero ahí sí ya cambió.
A quien amas, también. Ya no podía hacer nada. Entonces, ¿qué hizo? Ofrécemelo allí en holocausto. Le dicen, aprende a desprenderte. Aprende a desprenderte ¿de qué? Dejemos a un lado un hijo. Aprende a desprenderte de lo que amas. Y eso, hermano, a veces cuesta. Porque mire, a veces a usted le van a quitar algo que ama. Y cuando nos hacen esa demanda, hermano, ¿cómo cuesta? Créanme que cuesta demasiado. Mire, a mí hace muchos años me pasó eso. Una vez iba a ver cambio de oficialidad y el hermano Sergio, hubo una reunión con él. Yo en ese tiempo era del grupo de los ancianos, dijo, miren muchachos, dice, vamos a hacer un cambio de oficialidad. Pero estoy pensando en cambiar hasta los ancianos también. El hermano dijo eso y terminó la reunión. Yo me fui a mi casa triste, fíjese. Pero piénsenlo ustedes. Y nos juntamos la otra semana. El otro martes, vaya. Mire, hermano, pasé una semana bien difícil, fíjese. ¿Y qué va a pasar? Mire, lo primero es que yo soy el anciano. ¿Qué van a pensar de mí? Que ando en disciplina. No, pero si no... Mire, hermano, uno anda ahí peleando por todo, fíjese. Ya ni lugar voy a tener adelante, ya ni parqueo me van a juntar los muchachos. De todo, hermano. Uno piensa de todo. No me dan a dar privilegio en esto, privilegio en lo otro. Nada. Hasta que llegó el martes, fíjese. Y cuando hizo la pregunta, nadie quiso hablar. Bueno, hermanos, les hice una pregunta la semana pasada. ¿Qué piensan ustedes? Nadie dijo nada. Y mire, hermano, yo de veras estaba... Yo sí hablé, fíjese, hermano, porque yo no sé cómo estaban los demás, pero mire, hermano, le dije, la verdad, le digo, he sufrido toda la semana y no le he entregado y ya me duele, le dije. Me duele entregar el privilegio, pero si es necesario, yo lo entrego, le dije. Pero cuesta, fíjese, créame que cuesta mucho. El punto es eso, que mire, le piden algo que usted ama. Y lo que usted se deleita. Y le dicen, ahora ya no lo puede hacer. ¿Y a quién van a poner? A aquel que no sabe mucho. Y Dios, peor, ¿verdad, hermano? Ese es el problema. Y les repito, a veces llega la demanda de Dios precisamente en lo que uno ama demasiado y lo ama mucho más que al mismo Señor. Y por eso hay gente que tiene ese problema. Porque puede ser que lo que más ama es la pareja, lo que más ama son los hijos, lo que más ama es su casa, lo que más ama es sus bienes. Lo que más ama es su trabajo, su posición, cualquier cosa. Hermano, nadie puede ni siquiera ver el celular porque ya se enojó. Mucho menos tocarlo. Y si un hijo lo intenta tocar, ¡ay, Dios! Peligroso. Un día se lo van a robar. O se le va a caer y se le va a descomponer. Hermano, así es la cuestión. A veces la demanda de Dios viene en este sentido. Dame lo que amas, porque eso está tomando el lugar que me corresponde a mí. Delicado, ¿verdad, hermano? ¿Cómo va usted? Hermano, mire, dejémoslo ahí. Ahí está la cuestión. Mire, ahí hay un punto importante en ese sentido, porque ahora la situación es, ¿en qué demanda va usted? ¿En qué pedida de las que Dios hace va usted, hermano? Yo no sé cómo va usted, pero déjeme que le haga la pregunta. La pregunta es, ¿qué le ha pedido Dios? ¿Qué tendría que entregar usted? ¿Su tierra? ¿Su parentela? ¿Sus hijos? ¿Lo que ama? No sé, de ello le hablé varias situaciones en todo esto, pero el punto es, ¿qué tendría que entregar usted? Y si Dios le dijera, tráemelo hoy, ¿qué haría usted?
Mire, a mí me han hecho peticiones, y algunas bien difíciles, donde uno está luchando porque no quiere ceder. Yo le digo, yo he vivido eso. Bien difícil, hermano. Pero una de las cosas que sí tenemos que hacer es acercarnos a Dios. Acercarnos y decirle, Señor, aquí estoy. Ten misericordia de mí. ¿Tiene que entregar algo? Véngase para el frente. Tal vez Dios le ha hecho una petición y no ha querido entregarla. Tal vez es el buen momento para decirle, Señor, tómalo tú. ¿Qué tenemos que hacer? Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero para poder decir eso, él tuvo que aprender a entregar aún su propia vida y morir. Y eso resulta difícil, fíjese, hermano. Eso resulta muy difícil. A veces, como le pasó a Abraham, siendo Abraham todavía, le dijeron, rompe ese vínculo familiar. No es que deje a los padres ni a la familia, hermano, sino que nos desprendamos de aquellos que, aunque son familia, tal vez son hasta una mala influencia para nosotros. Y eso cuesta. Porque aunque son mal hablados, pero nos caen bien. Aunque son tal cosa, pero ahí está uno. Y cuesta, pero hay que hacerlo. Así que digámosle, Señor, me presento delante de ti. Hermanos, si me ayudan a orar por los hermanos que están ahí, ayúdenme por favor y póngase usted ahí delante de Dios y presente usted la parte que le corresponde.